buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, cierra la semana con una importante cantidad de informaciones acumuladas en la tarde-noche de este viernes 7 de julio. Curiosa la fecha, ¿no? 7 de julio del 2023. Si usted suma los dígitos 2, 3, te da 7 también, ¿no? O sea que hoy es 777. Alguien me dijo por allí temprano que era un portal para que entraran energías importantes y positivas, y hasta ahora, para mí, este viernes, así ha sido precisamente el asunto. Sin embargo, en otro orden de ideas, las noticias pudieran ser más bien complejas. Estamos hablando, buena parte de los titulares de hoy se refieren a lo que podríamos llamar la enésima muerte de Iván Márquez. Iván Márquez, que por cierto no se llama Iván Márquez, o no se llamaba Iván Márquez, ha muerto, por lo menos que yo recuerde unas 5 veces. Por lo menos unas 5 veces ha sido anunciada su desaparición. Lo complejo para nosotros los venezolanos es que este personaje, Iván Márquez, líder guerrillero, narcoguerrillero colombiano, por lo menos sus dos últimas muertes, las dos últimas muertes más recientes, al parecer ocurrieron en territorio nacional, en territorio venezolano. Y sobre eso no ha habido absolutamente ninguna explicación. Efectivamente, hace un año, en junio del año 2022, se informó de un ataque, de una operación militar, de un comando que habría atentado contra la vida de este ex jefe guerrillero en territorio venezolano. En aquel momento no hubo información oficial, hubo una gran cantidad de datos, versiones que ubicaban a este guerrillero colombiano siendo atendido incluso en el hospital militar acá en Caracas. Repito, fueron versiones jamás confirmadas, jamás desmentidas por una vocería oficial. Un año después, es decir, ayer, se conoce que al parecer el señor Iván Márquez, como consecuencia de las heridas sufridas en aquel atentado en territorio venezolano hace un año, habría fallecido efectivamente. Comparto con ustedes la prudente nota emitida por nuestros colegas de El Pitazo, el portal El Pitazo. Titula así: Gobierno colombiano intenta verificar posible muerte de Iván Márquez. Voy al texto. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, dijo este jueves que por el momento no hay confirmación sobre la supuesta muerte de Iván Márquez, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y añadió que las autoridades están tratando de verificar esa información. No hay confirmación, estamos con las verificaciones, dijo. Estamos atentos para, cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, informar, dijo el ministro a los periodistas. El noticiero CMI informó hoy que Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de las FARC en los diálogos que condujeron a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado que le hicieron en julio del año pasado en Venezuela. ¿Por qué esto es delicado? Esto es extremadamente delicado porque estamos hablando de eso que llama con frecuencia el gobierno nacional la defensa de la soberanía, la defensa del sagrado territorio nacional, del sagrado suelo de la patria. Bueno, el sagrado suelo de la patria ha sido reiteradamente hollado, reiteradamente vulnerado
por elementos armados extranjeros. El que sean regulares o irregulares no le quita, sino que le suma gravedad a la ofensa a nuestra soberanía. Resulta que la FARC, ciertamente, disculpe, la FARC, desgraciadamente, no es el único grupo cuya presencia ofende la soberanía nacional. Recuerden ustedes que el gobierno inventó una expresión para rehuir al hecho responsable de decir, mira, aquí en Venezuela hay guerrilla colombiana y la estamos combatiendo. Como no la están combatiendo, entonces no reconocen la presencia de guerrilla colombiana e inventaron una cosa que llaman TANCOL, un acróstico de algo así como traficantes armados, narco no sé qué cosa, colombianos, TANCOL. Para no decir por la calle del medio que estamos hablando de guerrilla. La FARC, después de la firma de estos acuerdos de paz del año 2016, se subdividió. El quien era el jefe negociador resulta que se alza y dice que no va a aceptar los mismos acuerdos que él mismo había firmado, los propios acuerdos que él mismo había firmado, y se produce la primera división de las FARC entre lo que se llamó la Segunda Marquetalia, que el entonces presidente colombiano Duque llamaba era Narcotalia, porque en el fondo lo que generó esa división de la FARC no era un tema político, no era un tema ideológico, tampoco era un tema militar, era un tema financiero. ¿De qué vivían esas personas que tenían 50 años en guerra? Vivían del secuestro, de la industria del secuestro, de la extorsión, del abigeato y, por supuesto, de la droga. Y la firma de los tratados de paz, entonces, comprendía, entre otras cosas, el abrir la posibilidad de que los efectivos de tropa de la FARC se incorporaran a la vida regular. ¿Qué es la vida regular? Bueno, la vida regular es como la que usted vive. Usted que me está viendo por Twitter, usted que me está viendo por Facebook, usted que me está viendo por Instagram, usted que me está escuchando por la señal abierta de Radio Rumbos. ¿Qué es la vida regular? Es trabajar para vivir, es trabajar para comer, es trabajar para mantener a la familia. Pero eso es muy duro decírselo a alguien que tiene 50 años sin trabajar, ¿ok? Y que está robando, que está asaltando, que está secuestrando o que está traficando drogas para hacerlo, para vivir, entre comillas. Entonces hubo un grupo que no se ubicó en las nuevas realidades de los acuerdos de paz y simplemente siguieron robando, siguieron secuestrando y siguieron traficando con droga, pero ya sin el control que ejercía la antigua dirección política de la FARC. Entonces resulta que cada grupo empezó entonces a tener control territorial del negocio en un espacio determinado y empezaron a combatir entre ellos, ¿no? Distintas fracciones de las antiguas FARC empezaron a caerse a plomo. Y resulta, chicos, que se caían a plomo en territorio venezolano, afectando de esa manera a campesinos venezolanos, agrediendo de esa forma a pueblos venezolanos y finalmente asesinando a soldados y oficiales venezolanos, como en efecto pasó en la frontera sur de Apure. ¿Me entienden? Entonces, todo esto es muy grave porque si en efecto este señor fue herido, el fulano Iván Márquez fue herido hace un año en territorio venezolano, gravísimo, y si además terminó muriéndose anteayer acá en territorio venezolano, se confirma, repito, iba a decir una palabra gruesa, pero digamos que alcahuetería es lo mismo, pero más educado. Esa alcahuetería del Estado que en vez de defender nuestro territorio de grupos irregulares, le permite a esos grupos irregulares estar haciendo lo que le da la gana en nuestra tierra, en nuestros espacios. Decía, no solamente son las antiguas FARC o las disidencias de la FARC
las que están haciendo esas cosas en nuestro país. Desgraciadamente son numerosas las denuncias sobre el accionar en Venezuela, en territorio venezolano, de un grupo llamado ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Voy a compartir con ustedes una noticia de hoy que hicieron público nuestros colegas y amigos de Unión Radio. El titular dice así: Ejército de Liberación Nacional liberó a sargento y sus 2 hijos secuestrados esta semana en Colombia. Eso fue un escandalazo. El sargento es en realidad una sargento, una dama, que estaba con sus 2 hijos rumbo a visitar al padre de las criaturas. Los hijos tienen 8 y 6 años. El niño de 6 años de edad es autista. Es decir, estos sujetos secuestraron a un niño autista de 6 años, a su madre y a su hermanito. El escándalo que se armó fue importante, tan importante que incluso estos desalmados tuvieron que retroceder. Voy al texto, dice así: el Ejército de Liberación Nacional, ELN, liberó este viernes, o sea, hoy, a una sargento del ejército colombiano y a sus 2 hijos de 6 y 8 años, uno de ellos con condición autista, secuestrados esta semana por la guerrilla cuando viajaban por una carretera del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Así lo confirmó el presidente colombiano Gustavo Petro, quien publicó una fotografía en sus redes sociales de la liberación en la que se ve a la sargento y a sus 2 hijos acompañados por representantes de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, rodeados por guerrilleros del ELN. Se trata de la sargento segundo Gislaine Karina Ramírez y sus 2 hijos que viajaban en un automóvil particular por el municipio de Fortul, en Arauca, para ir a visitar al padre de los niños, también militar, cuando fueron retenidos por el Frente Domingo Laín del ELN el pasado lunes. El secuestro provocó un rechazo masivo por parte del gobierno, con quien la guerrilla está sentada a la mesa en unos diálogos de paz, de los que ya han celebrado 3 rondas, que exigió la liberación de los secuestrados y pidió al ELN no dar señales contradictorias. El secuestro de la sargento y sus hijos se dio apenas unos días antes de que arrancara el cese de acciones ofensivas ordenado por el Comando Central del ELN a todas sus tropas, que arrancó este jueves como antesala del cese del fuego bilateral acordado con el gobierno, que arrancará supuestamente el próximo 3 de agosto. Si usted le suma a la noticia de la presunta, supuesta muerte de Iván Márquez en territorio venezolano, esta otra noticia sobre el accionar del ELN en la frontera con Venezuela, territorio colombiano ciertamente, pero en la frontera con Venezuela, y el hecho de que estamos hablando de un grupo que su presencia ha sido reportada, por ejemplo, en todo el sur del estado Bolívar, en la zona minera, en el sur del estado Apure, en acciones conjuntas, según han denunciado algunos defensores de derechos humanos, en acciones conjuntas con efectivos policiales y hasta militares de nuestro país. Se ha reportado la presencia de ellos incluso en Puerto Ayacucho, en Amazonas, en la capital del estado de Amazonas. Entonces uno dice, caramba, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Hasta qué punto se va a llegar en el manejo de esta situación, repito, peligrosa, repito, inconstitucional, repito, lesiva a los intereses del país? A las 8:16 vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América. Me cae la contestadora. En los dos. Vozdeamerica.com. Envié 2 teléfonos, caballero. Sí, que cuando esto dice castellano no me
Regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos con un tema distinto pero vinculado a lo que estábamos comentando en el primer segmento del programa. También nuestros colegas y amigos de Mundo UR nos traen la siguiente nota, también de hoy. ¿Por qué evacúan las zonas mineras de la Amazonia venezolana? Es el titular. Oye el texto. Más de 4.000 personas han sido evacuadas en la última semana por militares que luchan contra la minería ilegal en la Amazonia de Venezuela, fronteriza con Brasil y Colombia, informó este viernes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general Domingo Hernández Lares. Se trata de ciudadanos que han abandonado voluntariamente el Parque Nacional Yapacana, indica en Twitter el jefe militar venezolano, sin ofrecer el número exacto de evacuados que deja hasta ahora este plan que se puso en marcha el sábado pasado para sacar a quienes viven en las cercanías de todas las minas del estado Amazonas. Con su acción de evacuación contribuirán a la salvación de la especie humana en el planeta y entenderán que no hay forma que pueda restituir el daño causado por la minería ilegal en estos ambientes, indicó en la red social, donde ha publicado fotografías y videos de los operativos de esta zona. Hernández Lares informó también de la localización y destrucción de 2 estructuras que eran usadas como albergues y espacios de soporte logístico para los grupos depredadores del medio ambiente que ejercen labores de minería ilegal en esta región. Asimismo, los militares desmantelaron un campamento con viviendas contaminantes improvisadas y utilizaron 40 plantas eléctricas, 18 motores de combustión, 12 bombas de succión, 12.000 metros de manguera de alta presión y otros materiales de destrucción ambiental que fueron encontrados durante los operativos. Por supuesto, cuando uno lee esta información que da el general Hernández Lares, bueno, uno tiene que sentir efectivamente satisfacción porque nuestra Fuerza Armada está haciendo exactamente lo que le corresponde, defendiendo nuestro ambiente, defendiendo nuestra geografía, defendiendo nuestra soberanía. Sin embargo, es importante ubicar esto en el contexto de otras informaciones. El periodista independiente Fritz Sánchez, que tiene su base entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Brasil, y está generalmente muy bien informado sobre lo que aquí pasa, nos dice lo siguiente en mensajes a través de la red social Twitter. Repito, su cuenta es @Fritz_A_Sánchez. Fritz se escribe F-R-I-T-Z. Fritz _A_Sánchez. Dice, atención Venezuela, a pesar del anuncio de paralización de actividades auríferas ilegales en el Parque Nacional Yapacana por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siguen saliendo embarcaciones con personas y suministros para el extractivismo. Luego en otro mensaje nos dice lo siguiente: la operación Autana 2023 ha trasladado apenas un 10% de las personas que hacen vida en el Yapacana, mas informan que la actividad aurífera ilegal continúa bajo la sombra de un distendido desalojo. Estos mensajes del periodista independiente Fritz Sánchez son congruentes con la preocupación que ha expresado el activista ambientalista y defensor de derechos humanos José Mejías. José Mejías, a quienes ustedes conocen porque lo han escuchado reiteradamente en este programa, cada vez que hemos logrado establecer conexión telefónica con la Venezuela profunda, con Amazonas. Él es el coordinador de Fundarredes en Amazonas. El señor José Mejías dice lo siguiente: informaciones extraoficiales desde el Yapacana indican que hoy viernes 7 de julio amaneció todo normal en el cerro, sin la presión del desalojo, el sector laboral trabajando sin novedad. ¿Hay o no hay desalojo de mineros ilegales? Informen. Y dirige este mensaje a través de la red social Twitter, precisamente a la cuenta del general Hernández Lares. Yo sobre este tema sí, esta operación Autana es efectivamente correcta y exitosa. Felicitar al general Hernández Lares y a todos los efectivos de tropa profesional y oficiales
implicados, participantes, protagonistas de esta acción de defensa de nuestra ecología, de nuestro ambiente. Pero, repito, voceros independientes, por un lado el señor José Mejías, por otro lado el periodista independiente Fritz Sánchez, nos dicen no está pasando nada, no hay evidencias de supuesto desalojo y sobre todo sigue fluyendo hacia la zona lanchas con suministros, tanto alimentos como gasolina, como implementos para el trabajo de la minería ilegal. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Hay o no hay desalojo de verdad? O más que desalojo, estamos hablando de la sustitución de un grupo de mineros ilegales por otro. Esto es ciertamente preocupante. Tenemos en línea por fin a José Mejías, coordinador de Fundarredes en Amazonas. Perdonen, el mago Ángel Villalobos me dice que disculpemos los problemas en la calidad de la comunicación. Ustedes saben que comunicarse en Caracas cuesta un pullero. Imagínense cómo será de aquí a Amazonas. José, muy buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbo. Por favor, acláranos, ¿hay o no hay desalojo de mineros ilegales en el Parque Yapacana? ¿Siguen fluyendo embarcaciones con suministros para el desarrollo de esta actividad ilegal, como lo denuncia el periodista Fritz Sánchez? Te escuchamos. Bueno, escucharon ustedes. Estamos haciendo absolutamente de todo para tratar de conectarnos con José Mejías desde Amazonas para que nos dé información de primera mano sobre esto que está ocurriendo. Sin embargo, bueno, ya tenemos estos datos, ¿no? Lo que tiene que ver con... Lo tenemos en línea. A ver, José, por favor, infórmanos lo que tengas sobre la situación del Yapacana. Te escuchamos. Bueno, Chugo, sí, gracias por la oportunidad. Bueno, en las últimos días, bueno, se ha visto como un movimiento por parte del Estado, pues, en cuanto a el desalojo que se ha planificado por parte del gobierno en esa zona. Acuérdate que hay aproximadamente 27.000 personas, según algunas cifras por ahí, de los cuales 7.000 son ciudadanos colombianos, que fueron los primeros en ir saliendo. Total que en las últimas horas eso como que ha mermado un poco, a pesar de que hay una campaña por parte en este caso del gobierno nacional a través de la CEOFAN. El general Hernández Lara ha publicado reiteradamente de que bueno, hay un proceso que está en desarrollo y que han logrado evacuar aproximadamente 4.000 personas. Pero ahora la información y eso no sé si lo has visto a través de algunos de los tweets que yo he hecho, y también algunos periodistas especializados en el tema ambiental, como por ejemplo Fritz Sánchez, que bueno, que hemos coincidido en el tema, o sea, en cuanto a la apreciación de que una cosa, o sea, en estos días, en las últimas horas, se ha visto de que eso como que ha mermado un poco, a pesar de que se dice de que bueno, van 4.000 personas evacuadas, entonces por vía aérea y por vía fluvial. Pero ¿qué pasa? Que eso no, lo que uno ve es que la información que uno recibe es que, por ejemplo, en el día de hoy está operando tranquilamente ahí la zona de lo que es la parte de la mina, que funciona, o como un caserío que funciona como la capital, pues, esa zona de las minas. Acuérdate que no sé si lo más y no es solamente también y alrededor del Parque Nacional Yapacana. Y bueno, Bueno, logramos escuchar parte importante de la información que desde Amazonas nos da el señor José Mejías, coordinador regional de la organización no gubernamental Fundarredes. Nos confirma que en efecto está en marcha el desarrollo de una operación militar supuestamente para desalojar a mineros ilegales. Estima la población de mineros ilegales en alrededor de 27.000. Nos dice que han desalojado a apenas unos 4.000 por vía terrestre y por vía fluvial.
pero que en el día de hoy el panorama era de absoluta normalidad laboral, entre comillas. ¿Qué nos está diciendo con esto? Bueno, que sigue la actividad de la minería ilegal, desgraciadamente depredando el ambiente. Esa es la información, repito, de estos voceros independientes. No son voceros institucionales, no están allí para hacerle loas al gobierno, tampoco están para atacar gratuitamente la gestión oficial. Están diciendo, por un lado están los anuncios de las autoridades oficiales y por otro lado está lo que ellos están ciertamente percibiendo. Repito, ubiquemos esto en el contexto. Muere supuestamente en Venezuela, eso habrá que confirmarlo, Iván Márquez. La presencia de efectivos del ELN precisamente en esos ámbitos donde se produce la actividad minera ilegal ha sido harto denunciada, para no decir harto conocida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos los venezolanos a seguir percibiendo cómo en forma absolutamente impune elementos armados de otros países hacen presencia en nuestro país? Es más, imponen ellos su propia versión del orden, cobran impuestos, cobran vacunas, establecen quién puede entrar o quién puede salir. Eso es lo que hace un Estado. Y finalmente administran un sustituto de justicia, llegando hasta el extremo de imponer penas de muerte en algunas partes, como ha sido denunciado. Entonces, creo que es demasiado importante que en este contexto veamos la gravedad de la situación. Alguna vez, en un discurso formal en el Parlamento venezolano, el entonces presidente, el hoy fallecido comandante Hugo Chávez Frías, se permitió la siguiente expresión. Dijo: por el occidente, Venezuela limita con las FARC. Lo dijo Chávez. No dijo limita con Colombia, no, dijo limita con las FARC. Y en ese mismo discurso él expresó que él estaría de acuerdo con darle reconocimiento internacional a las FARC como actor beligerante, como ejército bolivariano, dijo en aquella oportunidad. Bueno, resulta que las FARC ya no existen como tal, ahora son una diversidad de grupos enfrentados entre sí por el manejo del negocio de la droga. Y tenemos otras expresiones como el ELN haciendo este tipo de accionar en nuestro territorio, tal y como han denunciado numerosos defensores de derechos humanos. Repito, si usted puede ser oficialista, puede ser opositor, puede ser independiente, puede ser civil, puede ser militar. Usted puede ser de la religión que sea o de la ideología que sea, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo en que hay cosas que no se pueden tolerar, que no se pueden permitir y que tenemos derecho a exigirle a nuestro gobierno. Es nuestro gobierno, ¿qué te puedo decir? Maduro se la pasa diciendo que él es presidente, que debe ser reconocido como presidente. Bueno, está bien, es nuestro gobierno. Nuestro gobierno tiene que defender nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando son las 8:31, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. El gigante Rumbos con su circuito de emisoras cubriendo el oriente, occidente, océanos y todo el territorio nacional. Muy buenas noches, Nancy Hernández. Buenas noches, de aquí de Radio Rumbo, programa de Chugo Correal. Ok, ya pongo el niño, ¿yo? Okay. Para Venezuela y más allá.
Radio Rumbos 670 AM. Gigante. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate de Ariel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta en oftalmología con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! Venta especial de medicamentos cardiovasculares del 25 de junio al 31 de julio en Red Vital. Losartán potásico, bisoprolol, irbesartán, carvedilol, atorvastatina, nebivolol, trimetacidina, olmesartán, clortalidona, furosemida, rivaroxaban y muchos más a precios jamás antes vistos. Aprovecha esta oportunidad. Vive saludable. Se escucha. Se siente. Llega a todas partes. Con una programación completa y de calidad. Es Radio 670 AM. Gigante. Son las 8:34. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy es 7 de julio, como decíamos, como informábamos al principio del programa, 7 del 2023. Y a estas alturas del año, una buena cantidad de los padres y madres venezolanos están haciendo el inventario de la cantidad de días que sus hijos fueron a clase, ¿no? En muchísimos casos las clases no empezaron en septiembre, octubre del año pasado, sino en enero, febrero de este. Y cuando empezaron en enero, febrero de este año, tampoco fue en horario regular, sino en esa cosa obscena que el Ministerio de Educación llama horario mosaico. Es decir, ves clases 2 de los 5 días de la semana hábil. O sea, de lunes a viernes ves clase 2, máximo 3 días. Esto para que el maestro pueda trabajar en otra cosa, ¿no? Y ganar el dinero suficiente, no solamente para comer, sino además para poder trasladarse a la escuela a dar clase los 2 días o los 3 días que contemple el horario mosaico. También hay otros padres, un número bastante menor, que a estas alturas están devanándose los sesos para ver de qué manera logran estirar el presupuesto familiar lo suficiente para que la matrícula del colegio privado pueda ser cubierta y mantener a sus muchachos en la escuela donde sí hay clase, pero por cierto a un costo cada vez menos sostenible para una economía estancada, como ya reconoce el gobierno, que es la economía venezolana. En
el portal de nuestros compañeros y amigos de Radio Fe y Alegría, hay una declaración muy importante de Nancy Hernández. Ella es miembro de la Directiva Nacional de la Federación Nacional de la Asociación de Padres, Madres y Representantes, FENASOPADRES, quien asegura que el cierre del año escolar 2022-2023 termina en condiciones muy precarias debido a las irregularidades de asistencia escolar y las malas condiciones del servicio educativo, lo cual profundiza aún más la brecha entre los planteles educativos privados y los que pertenecen a la administración pública. Tenemos en línea precisamente a Nancy Hernández, defensora de los derechos humanos, luchadora por la democracia y activista por el derecho del pueblo venezolano a la educación. Nancy, gracias por atender nuestra llamada de Gigantes Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia tus apreciaciones sobre lo que es el fin del año escolar 2022-2023 y en qué condiciones está el país para afrontar el año escolar 2023-2024. Te escuchamos. Buenas noches, Chu. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como tú señalaste en tu muy esclarecedor preámbulo, la situación al finalizar el mes de julio, y en eso queremos ser muy insistentes. No podemos hablar de la finalización o la culminación de un año escolar, particularmente en el sector de las escuelas oficiales, de los liceos y escuelas oficiales, porque no se ha cerrado un ciclo. ¿Y qué significa esto? Al cerrarse el ciclo se supone, o el deber ser, es que nuestros muchachos hayan adquirido a través de los programas de estudio que se han completado o debieron haberse completado en el presente año escolar, las destrezas y competencias que les permitan ser promovidos al grado superior o al año superior siguiente, o haber obtenido su título de bachiller, bien sea en el bachillerato general o en media técnica, que los capacite para incorporarse efectivamente a un trabajo productivo que les garantice seguir en un proyecto de vida autónomo y libre, o proseguir sus estudios en educación superior, en educación universitaria. Eso no está pasando, y no de este año, no de hace 2 años cuando la pandemia, desde hace muchísimo tiempo, probablemente en este periodo con más insistencia durante más de 10 años, pero que ha venido incluso desde antes de 1999, donde se promedian las asignaturas que no, en bachillerato sobre todo, que no tienen docentes, o que por alguna u otra razón, debido a la falta de docentes o a la falta de condiciones de la institución educativa correspondiente, no pudieron ver determinada materia y que lo promediaban con las notas de otra materia, lo que significa que hay unas fallas de origen muy importantes para la formación básica de nuestros muchachos. Pero desde hace aproximadamente 10 años por acá hay una instrucción del Ministerio de Educación de prohibir el aplazamiento de nuestros muchachos. Es decir, el muchacho no cumple con los objetivos, no alcanza el mínimo de puntos para aprobar determinada materia o determinado grado, obligatoriamente el docente tiene, en el caso de primaria, que promoverlo obligatoriamente, y en el caso del bachillerato, tener que repetir, reparar hasta que por vías nada ortodoxas y que no tienen que ver con el programa que se debe revisar, pasado, le ponen la nota mínima, 10 puntos, para que el muchacho pueda continuar, porque si no, ¿quién es penalizado? Es penalizado por el Ministerio del Docente, pero es penalizado en tu vida de estudiante, porque de nada decirlo ese bien no se corresponde ni siquiera con la mitad de los aprendizajes que él debe haber adquirido. Entonces, esa condición está absolutamente generalizada en el más del 80% de los planteles educativos en Venezuela, que son los de administración oficial. Y por supuesto obligados, el 20%, que es lo que nos queda de planteles de administración privada, a que también tengan que hacer eso, so pena de ser sancionados el docente y la institución educativa. ¿Cómo podemos explicarle al país que se culmina un año escolar en estas condiciones cuando nuestros muchachos no han adquirido los aprendizajes debidos? Sí, es ciertamente indignante lo que nos estás planteando y absolutamente correcto. Hemos visto cómo se produce esa promoción automática para enmascarar el fracaso en la construcción de conocimiento, la disrupción
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos conversando con Nancy Hernández, directiva de la Junta Nacional de FENASOPADRES, la Federación de Padres, Madres y Representantes. Nancy, ahora sobre el año por venir, leí en tus declaraciones un dato tremendamente preocupante que coincide además con una alerta ya formulado por el Sindicato de Maestros del Distrito Capital, en el sentido de que el 60% de los maestros caraqueños estaría dudando si regresa o no a dar clases en el próximo año escolar. Esto, por supuesto, por razones económicas, por razones de que el sueldo que obtienen, la gratificación material que obtienen como maestros, sencillamente no alcanza para vivir. ¿De qué manera entonces podemos hablar, si no se puede hablar hoy de el cierre del año escolar 2022-2023, en qué controlar 2023-2024? Como hemos dicho, en condiciones sumamente precarias, pero aprovecho tu acotación sobre la reflexión que está haciendo el 70 o más % de escuelas. Bueno, yo creo que la alcaldesa fue mal informada. De acuerdo con los datos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, no llegan a 700 los planteles en el municipio de Libertador, en el Distrito Capital. Es decir, la alcaldesa dobló y más, casi que dobló la cantidad de planteles existentes de acuerdo con sus declaraciones en Caracas, cosa que no es cierta. Repito, entre los planteles nacionales y los distritales son algo así como 109 planteles y un poco más de 500 entre los nacionales. Estamos hablando de preescolares, primarias, liceo, unidades educativas completas. Oficiales no se corresponde con las cifras dadas por la alcaldía. Entonces, en primer lugar, no se le dice la verdad a la población. En segundo lugar, no es cierto que incluso de esas 700 escuelas, el 75% ha sido reparado. Sigue pasando que más del 80% de los planteles en el Distrito Capital se encuentran en muy precarias condiciones. En esas condiciones, con maestros que no van a volver, con la infraestructura escolar que no está reparada, con los servicios que padecemos todos los venezolanos en el pésimo funcionamiento, donde Caracas ya no es la vitrina, donde no se iba la electricidad, no había corte de electricidad, o había agua, ya es permanente, casi diario los cortes no planificados, los apagones en diferentes sitios de Caracas y de la área metropolitana, no funciona el servicio de agua, todos los días se descubre una nueva avería y nuestras escuelas no escapan porque están dentro de los sectores más desfavorecidos. ¿En qué condiciones vamos a poder comenzar si esto comenzamos el año escolar 23-24? Porque hasta ahora lo que la ley nos dice y el calendario escolar obligatorio del Ministerio de Educación establece que las actividades académicas comienzan en el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre de cada año. Pero ahora no es el calendario que decide el ministro de clases. Quien lo decide es a través de un mensaje de Twitter o una cadena de televisión del señor Nicolás Maduro cuando dice que las clases comienzan en el mes de octubre. Eso realmente es horario mosaico, las condiciones de infraestructura, la decepción y huida de los docentes del país y de la profesión, las condiciones de los servicios públicos, la precariedad en que se encuentra el ingreso familiar, más la estimulación por parte del Estado a través del Ministerio de Educación de que los maestros no cumplan con sus 30 horas académicas mínimas que deben tener durante los 5 días de la semana, se convierte en un factor que estimula y pone en riesgo la asistencia escolar y estimula el abandono temprano, la asistencia irregular o la deserción definitiva a tempranos grados de estudio. Estamos hablando de niños de sexto grado o a lo sumo de primero o segundo año de bachillerato. Estas son las condiciones en las cuales nuestros planteles oficiales se encuentran, que es donde acude la mayoría de los venezolanos, y el esfuerzo, como tú bien dices, cada vez mucho mayor que los planteles de la administración privada hacen, muchos de los cuales han cerrado. No hace mucho el presidente de la Asociación Nacional de Educación Privada en Monagas señalaba que 42 planteles solamente en el estado de Monagas habían cerrado de administración privada. Y en nueva parte se estimaba que aproximadamente 60 planteles estaban revisando si tenían posibilidades de abrir el año académico 2023-2024.
No tenemos otras estadísticas en el resto del país, pero la situación, de acuerdo con nuestros registros anecdóticos de lo que los voceros nos reportan en cada estado, es más o menos similar. Entonces la situación de verdad acá es muy, muy grave. Es una situación de emergencia en educación y que el Estado no responde a lo que es su deber, a garantizar una educación de calidad para todos, gratuita y obligatoria en los niveles básicos. Nancy, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado tanta información y de tanta calidad sobre un tema que es vital para este país, para nuestro presente, para nuestro futuro. Un gran abrazo, bueno, y quedamos muy pendientes de todas las actividades de FENASOPADRES. Saludos. Muchísimas gracias por la invitación. Nancy Hernández, directiva nacional de FENASOPADRES, la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres y Representantes, dándonos lo que es su balance de del cierre del lapso escolar 2022-2023 y el alerta sobre lo que pudiera ser el inicio del año escolar 2023-2024. Cuando son las 8:47 minutos, vamos a la última pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe en vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y es inevitable tocar el tema político, es inevitable tocar el tema de la oposición. ¿Por qué digo que es inevitable? Bueno, porque si nosotros nos ponemos a ver como en el primer segmento del programa hablamos de lo que está ocurriendo en Amazonas, de lo que está ocurriendo en el sur de Apure, de lo que está ocurriendo en el arco minero, de cómo se está destruyendo nuestra ecología y cómo se está violentando nuestra soberanía, uno dice, caramba, el presente está severamente comprometido. Severamente comprometido. Un país que tiene petróleo y que no tiene gasolina en las estaciones de servicio, un país que tiene oro y que se está extrayendo el oro de manera salvaje, pero ese oro no llega a Minerven y no llega al Banco Central de Venezuela. ¿Qué está ocurriendo? Está comprometido severamente el presente, pero un país donde además las escuelas no funcionan, ¿no? Las escuelas públicas, que es donde está inscrita la inmensa mayoría de la niñez venezolana, no funcionan, ¿no? Y la perspectiva es que no solamente no es que empiecen a funcionar, sino que por el contrario se incremente la conflictividad. Entonces resulta que también está comprometido el futuro, con el presente comprometido, con el futuro comprometido. Entonces, ¿qué se está haciendo para cambiar ese estado de cosas? Por supuesto, el gobierno no es quien va a cambiar. El gobierno está interesado es en permanecer. Quien pudiera cambiar es precisamente la oposición. Bueno, ¿qué está haciendo la oposición? Comparto con ustedes un comentario del dirigente político Stalin González. Él es integrante del equipo negociador de la oposición en la Mesa de México. Dice así: Stalin González, miembro del equipo negociador, manifestó que siguen los esfuerzos para que las conversaciones de México funcionen. Sin embargo, dijo que ambos bandos se alistan para cualquier escenario. Afirma Stalin González: el régimen se prepara para su peor escenario y adelantar las elecciones. Necesita que la gente pierda la confianza en el voto y ellos se preparan para adelantar las elecciones. Si no hay acuerdo, y debemos estar preparados para eso. Bueno, según Stalin González, entonces es perfectamente posible que el gobierno adelante las elecciones, cuando mucho para el primer cuatrimestre del año 2024. Las razones que da tienen alguna lógica. Dice, la economía va a seguir deteriorándose, la economía va a seguir estancada, la gente va a seguir experimentando en carne propia las sandeces
que el gobierno ha incurrido en el diseño de la política económica y el malestar va a seguir subiendo. Entonces, para el gobierno es preferible que las elecciones sean lo antes posible. A propósito de eso, disculpen, el propio Stalin González dice que la plataforma unitaria no ha logrado ser la MUD, es decir, lo que hoy, ¿cómo se llamará? La PUT, la plataforma unitaria democrática. No ha logrado ser lo que en su momento logró ser la Mesa de la Unidad Democrática. Y advierte que el que gane la primaria no tiene el mandado hecho. Ciertamente es así. Recuerden que las primarias no son las primarias de la oposición, son las primarias de un sector de la oposición. Y ese sector de la oposición, quien gane esas primarias, tiene que salir a convencer al resto de la oposición. Y luego tiene que salir a convencer al resto del país que quiere cambio, pero que no es opositor. Es decir, a los chavistas decepcionados, a los independientes decepcionados, que están decepcionados no solamente de Maduro, están decepcionados también de los partidos de oposición. Por eso es que dice que quien gane las primarias no las tiene todas consigo. Ahora, ¿qué está haciendo precisamente esos actores para potenciar esa confianza? Bueno, lamento tener que compartir esta información, esta declaración que dio ayer el dirigente político. Él estuvo en Voluntad Popular, no me acuerdo en qué otro partido, y ahorita está, al menos por ahora, en un Nuevo Tiempo. El señor Luis Florido. El señor Luis Florido ayer emitió unas declaraciones curiosas. Luis Florido pide que candidatos inhabilitados se retiren de la primaria. Así lo titula la gente del portal Monitoreamos. El dirigente de Un Nuevo Tiempo, Luis Florido, propuso este jueves que los candidatos inhabilitados se retiren de la primaria si un mes antes de la elección opositora no han logrado que se levante la medida administrativa en su contra. Propongo a participantes de la primaria, dice Florido, pensemos en Venezuela. Todos aspiramos al cambio político y este debe ser por vía electoral. Quienes estén inhabilitados deben retirarse si no resuelven su inhabilitación el 22 de septiembre. Necesitamos a alguien que derrote a Maduro, planteó a través de un mensaje en Twitter. Su propuesta ocurre una semana después que se conociera que la candidata María Corina Machado fue inhabilitada por el régimen chavista por 15 años, al igual que el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, y el candidato de Voluntad Popular, Freddy Superlano. Bueno, es decir, por un lado nos dice Stalin González que las elecciones pueden ser antes de lo previsto. Y por otro lado tenemos a otro dirigente opositor diciendo que en vez de luchar para que se respete el derecho de los venezolanos a elegir, ¿no?, y el derecho de los dirigentes políticos a postularse, dice, no chicos, mira, que se retiren, ¿no? Como medida, pues, para, si el gobierno quiere sacarlos del juego, bueno, que se salgan del juego. Yo les confieso que yo estoy sumamente preocupado como padre de familia, como ciudadano de a pie, como activista comunitario. Estoy sumamente preocupado porque esto se me parece cada vez más a aquella anécdota en la cual los ciudadanos, usted que me escucha a través de la señal abierta de Radio Rumbos, ¿verdad que usted marchó cuando le dijeron que marcháramos? ¿Verdad que usted votó cuando le dijeron que votáramos? ¿Verdad que usted se abstuvo cuando le dijeron que se abstuviera? ¿Verdad que usted protestó? ¿Verdad que usted hizo todo lo que le pidieron? Y sin embargo, estamos en esta situación. ¿Usted recuerda cuando en las marchas las muchachas salían vestidas de novia? Todavía mi amigo Capriles no se había casado, todavía no era padre de esas dos niñitas preciosas. No, en las marchas salían las muchachas vestidas de novias y le decían, Enrique, aquí está tu primera dama, ¿recuerdan? Esos eran los niveles de adoración, para decirlo claro. ¿Usted se acuerda cuando a Leopoldo López le decían, valiente, valiente? ¿Recuerda? ¿Usted recuerda cuando a Guaidó, sí, a Guaidó, ese es el que ahorita todo el mundo dice que no lo conoció, que no le habla, tal y cual? Bueno, a Guaidó, ¿recuerdan? Que era la esperanza. Bueno, ahorita tenemos una situación similar, ¿no? Hay unas primarias de un pedacito de la oposición, ni siquiera de toda la oposición, de un pedacito de la oposición. Y hay unas encuestas sobre las primarias y de repente, no, que es que fulano de tal, o fulana de tal. Yo les voy a decir una cosa, reiterando la consigna que ayer lanzaron los médicos venezolanos del Movimiento Médicos Unidos por Venezuela. Mi candidato es Venezuela, mi candidato es el país. Yo voy a luchar
para que se respeten los derechos de todos los dirigentes políticos de oposición a postularse. Y voy a luchar para que el ciudadano pueda escoger, para que quien elija no sean unos tipos del Tribunal Supremo de Justicia o unos tipos de la Contraloría General de la República o unos tipos del Consejo Nacional Electoral. No, quien debe elegir es el pueblo, quien debe elegir es la ciudadanía. Pero, este pero es demasiado importante, si al final nos encontramos con un callejón aparentemente sin salida, yo no voy a jugar la carta de la malcriadez y a decir, no, porque es que fulano de tal o fulana de tal es quien tiene la legitimidad porque ganó la primaria tal o la primaria cual. No. Yo voy a hacer como en Barinas. Yo voy a promover que hagamos todos como en Barinas. Ah, inhabilitaron a fulano, inhabilitaron a sutano, inhabilitaron a Perencejo y al de más allá. Bueno, mira, con el que podamos, con el que quede ahí en pie, con ese vamos y vamos a ganar. Con ese vamos y vamos a ganar. Tenemos que evitar que a la trampa del gobierno se una la soberbia de algunos dirigentes y entonces nos metan efectivamente el gobierno metiéndonos en un callejón sin salida y unos felices de estar en ese callejón. No, caballero, si nos meten en un callejón sin salida, brincamos por encima de la pared y hacemos como en Barinas. El efecto Barinas tiene que repetirse, pero para eso hace falta madurez, hace falta estatura, hace falta tener mucho más amor por el país que ego. ¿Entiendes? Hay que seguir el ejemplo que Barinas dio. Esa es la consigna. Y hay que, mientras tanto, repito, apoyar a todos los nuestros, a María Corina, a Enrique, a Superlano, al que sea, al que usted quiera, al que usted escoja, sabiendo que esa persona está luchando por todos nosotros, no por su ego, y que si al final tiene que apartar el ego para que el país gane, bueno, ese es el empeño por el cual debemos ejercer nuestra condición de ciudadanos. Cuando son las 8:59 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.